El pasado lunes, las cuerdas de la guitarra de Carlos Itoiz dejaron de sonar. Su historia en la música empezó casi de rebote, pero el destino quiso que su talento no quedase en la sombra. El bailaor Paco de Ronda vino corriendo un día a casa de mi padre en la calle Santo Domingo diciendo: socorro, no está mi guitarrista le ha pasado algo, no ha venido y necesito un guitarrista nuevo. Y había oído que mi padre tocaba flamenco. Era un poco extraño encontrar a alguien así en Pamplona en aquella época, aparte de sabicas. Mi padre dijo: de acuerdo, voy corriendo. Y como mi padre tenía esa capacidad de improvisación, funcionó tan bien que Paco de Ronda se lo llevó de gira mundial. Este genio pamplonés de la guitarra fue uno de los grandes altavoces del flamenco por todo el mundo. En los años 60 viajó por varios países y actuó en grandes salas, acompañado también por los grandes intérpretes de aquel momento. En las últimas semanas su salud empeoró y parecía alejarse de su fiel compañera, la guitarra. Empezó a no tener ya ganas de tocar la guitarra, mala señal. Empezó a no tener ganas de comer y sobre todo pues empezó a no poder sujetar sus nervios, porque aunque no lo parecía, porque era una persona muy tranquila, él era nervioso también, y sobre todo con el tema del deterioro pues no es tan fácil sujetar los nervios. Años antes, en 2018, el Festival Flamenco On Fire le organizó un homenaje que su familia recuerda con mucho cariño. Pues los que conocen a mi padre saben que él no es de homenajes. Yo estoy, y mi madre, agradecidísimas a Flamenco On Fire por haberse adelantado, porque todo el mundo sabe que los homenajes siempre se suelen hacer a toro pasado. Pero en este caso fueron muy listos y se adelantaron y lo hicieron en el momento adecuado. Por sus manos pasaron muchos alumnos, algunos de ellos en grupos como Marea o Tahúres Zurdos. Su hija Maite asegura que transmitía su pasión por la música a todos ellos y que, fruto de su talento para la improvisación, intentaba animarles a crear. Él enseñaba la técnica con los dedos para tocar, y también enseñaba una cosa que para él era muy importante, que era la capacidad de poder componer tú mismo. Maite agradece emocionada todas las muestras de cariño recibidas y asegura que cuando pase esto, su padre tendrá el homenaje que se merece. Me voy a reír bastante cuando hagamos este evento, porque mi padre no estará de cuerpo presente, pero le vamos a obligar a tragarse su homenaje. Todo para despedir a este guitarrista que ha dejado un vacío en el flamenco y que para muchos será difícil de olvidar.